buenas tardes, 14 horas, 8 minutos. Aquí estamos en la edición de este jueves que tiene un poquito de color de lunes aquí en Entre Líneas, en Canal 7 de Jujuy, la señal de aire del canal abierto de la provincia, pero también estamos en las plataformas de DirecTV, de Flow Digital y de Canal 4 Go. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema que ha tomado relevancia con el advenimiento de la democracia aquí en nuestro país. Estamos hablando de derechos humanos, cómo se trabaja en derechos humanos en la provincia de Jujuy, cómo se trabaja desde la Secretaría de Derechos Humanos. Lo vamos a hablar aquí en instantes nada más en nuestro living. Pero antes le mandamos un abrazo inmenso y un saludo gigantesco al profesor Carlos Luna. Sí, hay quienes han llamado para mandarle un abrazo inmenso por el trabajo que hace, que realiza con el arte, pero también por haber sido un profesor sumamente destacado dentro del Colegio del Salvador. Exalumnos y también colegas, obviamente, de ese establecimiento. Y ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña hoy la doctora María Marcela Infante. Ella es egresada del Colegio del Salvador y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un posgrado y una diplomatura en Derecho Penal. Desde el año 2018 tiene a su cargo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy. Desde esa cartera, en colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, se ha creado la diplomatura universitaria en Derechos Humanos y las jornadas provinciales en Derechos Humanos. Sí, con la doctora Infante en instantes nada más vamos a hablar de este tema que es sumamente importante y que para un punto particular de vista me parece que es transversal a todas las áreas, los derechos humanos. ¿Cómo se implementan? ¿Cómo se trabaja desde el gobierno de la provincia? En instantes. 14 horas 13 minutos, estamos aquí el día de hoy con la doctora Marcela Infante, la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Jujuy. Gracias, doctora, por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo interviene la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuál es tu ámbito de trabajo? ¿Cómo trabajas? Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos es una institución que trabaja dentro de la órbita de lo que es el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Y nosotros realizamos nuestro trabajo de forma permanente. Esta invitación justo se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Claro, que es el día de mañana. Que es el día de mañana. Entonces me alegró la invitación porque me pareció una muy buena posibilidad para poder difundir y hablar de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquellos derechos, y para explicarlo de una forma sintética y sencilla, son todos aquellos derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros por la simple razón de ser personas. Hacen a nuestra dignidad, a nuestro desarrollo en igualdad, sin discriminación, ¿sí? Y desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos el objetivo, dentro de la provincia, de trabajar para la defensa y la promoción de estos derechos. Como te comentaba, bueno, nuestra Secretaría trabaja en base a con base en distintos ejes. Uno muy importante es el trabajo en el territorio de la provincia. Permanentemente tenemos una clara agenda marcada en lo que es recorrer cada rincón de nuestra provincia, que es muy diversa y tiene muchísimos componentes para recorrer. Entonces, allí realizamos un trabajo en conjunto, no solamente con la Secretaría de Derechos Humanos, sino con otras áreas de este ministerio que también suman al desarrollo y al poder acercar los servicios y las herramientas que tenemos para brindar desde el gobierno a la comunidad. ¿Y cuáles son los servicios en este caso, doctora? Bueno, en este caso, para ponerte un ejemplo, trabajamos con el registro civil y llevamos este servicio lo más cerca que podemos de la casa de las personas para que o poder ayudar en esta limitación que muchas veces hace la distancia, a los horarios, al costo que tiene poder dirigirse a una oficina. Entonces vamos planificando estratégicamente en todo el territorio para poder llegar ahí. Con otros compañeros que trabajamos son con la Secretaría de Justicia para poder tener acceso y conocer cuáles son los derechos que pueden ser defendidos a través del acceso a la justicia, a través de la mediación comunitaria,
a través de haciendo este trabajo articulado con las distintas relaciones que tenemos con los municipios y con las comisiones municipales que colaboran en la difusión y en la promoción de esta tarea de recorrer el interior para que las personas puedan conocer y acercarse a nosotros. Más allá del organigrama, decía yo que lo veía como un área transversal a muchas otras, reciben consultas, trabajan, hacen un trabajo articulado con otros ministerios también para ver el tema de derechos humanos. Así es, las personas relacionan y está bueno porque se ve que existe esta asociación en el concepto de derechos humanos con muchas de las situaciones que atraviesan en su vida. Entonces somos motivo de consulta permanentemente y esto hace que tengamos que tener un trabajo articulado con otros organismos. Sí. ¿Y cómo podrías decir, Marcela, que se vulneran esos derechos humanos? Y una vulneración, como te decía, por ejemplo, es no poder tener acceso a la justicia, la falta clara o la falta de información clara, que la persona pueda saber que se está vulnerando, por ejemplo, un derecho a una cuota alimentaria, que es una de las consultas que recibimos permanentemente. Entonces, poder tener ese trato con la persona, poder explicarle la documentación que tiene que llevar, la posibilidad que tiene de acceder a esto, es, por ejemplo, una de las situaciones que se nos presentan de forma permanente. Ustedes brindan las herramientas para que se garantice este respeto a los derechos, este reconocimiento de esos derechos de la persona. Así es. También de la mano del registro civil, el derecho a la identidad, que también es un derecho humano fundamental, y el tener el documento nacional de la identidad le abre la puerta a la persona para poder acceder a innumerables cantidades de servicios. Doctora, me recuerdo en este momento un inconveniente que se hizo público hace un par de años y estaba vinculado con la cantidad de gente, en el caso puntual del Libertador General San Martín, que vivía en los basurales y que no tenía la documentación, no existía para el sistema, por lo cual los niños no tenían beneficios, no tenían salud, no tenían ningún tipo de servicio. ¿Ustedes intervienen en casos como esos? Claro, es un buen ejemplo el que vos traes y por eso la importancia de recorrer el territorio y poder ver esta problemática en persona. Entonces, en este tipo de circunstancias tendríamos que trabajar en conjunto con el Registro Civil, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para poder evaluar estos casos y de la mano de estas instituciones ir restaurando de la forma más rápida posible los derechos a estos niños, niñas y adolescentes para que puedan tener acceso a educación, a salud, a recreación, a tener una familia, a tener su identidad constituida desde pequeños. Fundamental. En el universo que tenemos dentro de la Argentina, ¿cómo está Jujuy en relación a la garantía de estos derechos básicos? Bueno, en Jujuy tenemos una política de Estado muy clara en cuanto a lo que es la defensa, la promoción de los derechos humanos, y esto se puede ver de forma permanente. Por ejemplo, hace poco el gobernador de la provincia inició un plan de creación de escuelas en todo el territorio, como para poder pararnos en el concepto de lo que es el derecho o ejemplos, tener ejemplos de lo que son los derechos humanos. Tenemos que hablar de educación. Otro ejemplo muy claro y que vivimos hace muy poco es en lo que hace a la pandemia, que si todo sale bien estaríamos saliendo. La garantía y la igualdad frente a la vacunación, a tener el acceso a la salud para poder, justamente en igualdad de condiciones, poder salir de esta situación. Entonces, como vos bien decías, y es una buena forma de definirlo, absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas están atravesados por los derechos humanos y nuestra política de Estado desde acá de la provincia es trabajarlos, respetarlos y defenderlos desde distintos ejes, como te comentaba al principio. Me imagino yo que en el universo de estos derechos humanos que se promueven también está el finito, porque siempre hay un finito de hasta dónde tiene derecho una persona sin vulnerar el derecho de la otra. Bueno, exactamente. Y trabajamos también para hacer llegar ese concepto a la población. Otro de los ejes en los cuales nos apoyamos para
para lo que es el trabajo de la Secretaría es la promoción, la capacitación, la creación de diplomaturas universitarias, jornadas provinciales de derechos humanos y distintas capacitaciones que van desde los niños, niñas y adolescentes hasta los adultos que pueden acceder a estos conocimientos que brindamos. Doctora, perdón, Sí. le interrumpo porque me quedé pensando en esto de hacerte el comentario de los derechos de uno, de una determinada persona que de repente son vulnerados por el derecho de otra persona. Se me ocurre, por ejemplo, movilizaciones, reclamos, sin desconocer la necesidad o el derecho que tiene una persona de movilizar, reconocer y respetar también el derecho que tiene otra persona a circular. Totalmente. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Y muchas veces en la vida se produce dos derechos colisionan, pueden colisionar en este caso. Estamos hablando, por ejemplo, de un derecho constitucional a la protesta y otro derecho constitucional que es a la libre circulación. Nosotros lo que tenemos que tratar es de que cuando estos derechos chocan, desde el Estado, tratar de garantizar ambos derechos. El derecho a la protesta tiene que estar garantizado, pero coincido con vos que esta circunstancia no puede impedir que otras personas puedan dirigirse en tiempo y forma a sus lugares de trabajo, a buscar a sus hijos al colegio, a llegar a un turno médico o a atravesar una urgencia médica. Entonces hay que buscar la forma, a través de las distintas herramientas de seguridad, por ejemplo, de contener estas protestas que están garantizadas constitucionalmente, sin que ello perjudique el derecho a circular del resto de la sociedad. Entonces, en estas actividades de promoción que llevamos desde distintos medios hacia la ciudadanía, una de las cosas que siempre promovemos es el reconocimiento, el respeto y el conocimiento de mi derecho, pero también cada derecho trae aparejado un deber y el respeto del derecho del otro que tengo al lado, porque eso hace que seamos una sociedad mucho más justa, mucho más democrática, estando y respetando el derecho de la persona que yo tengo al lado. Y se me ocurre otro ejemplo en este momento que no sé si ustedes habrán intervenido también, los episodios que hemos tenido los capitalinos, creo, sobre todo con el transporte público de pasajeros, que en alguna oportunidad ha vulnerado muchísimo el derecho de las personas de poder trasladarse, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de hacer un trámite básicamente, obviamente dando lugar al derecho de quienes también reclamaban por el derecho de percibir un haber justo. Y nos encontramos ahí en un embudo que duró muchísimos días en resolverse. ¿Ustedes han intervenido en esa oportunidad? En esa oportunidad nosotros no tomamos intervención, nuestra competencia no llega hasta ahí. Y sí, son circunstancias que ocurren y que lamentablemente dejan envuelta a la ciudadanía en un conflicto en el que seguramente no está involucrada directamente, sino que solo se ve perjudicada. Pero bueno, siempre apelar a esto, a la resolución más rápida de los conflictos, tratando de dejar la menor cantidad de personas afectadas. Al menor riesgo colateral. Bien, doctora, me decías del trabajo que han hecho con la Facultad de Humanidades, con diplomaturas, ¿en qué consiste? Bueno, son espacios de capacitación que vienen creciendo y en los cuales venimos creándolos y fomentándolos desde el 2019. Hoy contamos con el apoyo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El día martes, recientemente, hace 2 días, finalizamos la 4ª Jornada Provincial de Derechos Humanos y en este caso estuvo dirigida a la totalidad del público que quiere inscribirse. Siempre tienen estas características las jornadas porque la sociedad jujeña permanentemente está solicitando y haciendo el pedido de capacitaciones. Y eso creo que marca un aspecto muy positivo de nuestra sociedad, que todo el tiempo reclama, pide, pregunta sobre actividades para mejorar, para capacitarse. ¿A quiénes estaba dirigida? ¿A centros vecinales? ¿Algún estrato particular de la sociedad? Pregunto. Sí, lo que nosotros hacemos es dejarla abierta al público en general y después trabajamos con cierto cupo que nosotros hacemos una invitación pensando en el perfil de ciertos profesionales de distintas áreas, que pueden ser abogados, psicólogos, asistentes sociales, que desempeñan hacen su trabajo y se desempeñan dentro del Estado, y que creemos que estos contenidos de derechos humanos van a influenciar de manera positiva en la realización de estas tareas. ¿Y ves una sociedad que está compenetrada, que está comprometida, que está interesada en estudiar no sería desenvolvimiento, este respeto a estos derechos humanos?
siempre creo que podemos mejorar, pero sí se nota un avance en el interés frente a lo que es la capacitación y el conocimiento de los derechos humanos. Eso sí se puede notar. Claramente. Contabas al principio que dentro de tu área de trabajo también está la mediación comunitaria. Claro, uno de los equipos con los cuales nosotros trabajamos es la Secretaría de Justicia. Dentro de la Secretaría de Justicia hay una dirección de mediación y cuando recorremos el territorio nos acompañan, están con nosotros y lo fomentamos porque es una herramienta en la cual se pueden solucionar conflictos de forma anticipada sin tener que llegar a una instancia judicial y tratando de que el conflicto escale lo menos posible, sino que de una forma forma alternativa se resuelve este conflicto con un tercero imparcial y que le dé las herramientas a estas personas. Por lo general son conflictos vecinales, es lo que más recibimos en estos recorridos que hacemos, y de forma favorable se van solucionando y le trae un resultado positivo a la gente, porque si no después tienen que enfrentarse a otro proceso mucho más largo, mucho más costoso, llevando un trámite y que de alguna forma hace más lenta a la justicia, que tiene otros casos también. Entonces es muy positivo el balance que se hace respecto a la mediación. Mucho más rápido. La resolución, el tema del tiempo, me parece que no desgasta tanto el conflicto que hay, no desgasta tanto a las personas, y el costo hoy en día es importante saber que se hace con un costo cero, ¿no? Exactamente, sí. Los servicios que ofrecemos, salvo el registro civil que tiene exactamente los mismos costos que si la persona se dirige a cualquiera de las sedes del registro civil, es el único que mantiene los mismos costos. Después todos los servicios que llevamos son totalmente gratuitos, confidenciales y de acceso libre para cualquier persona. Bien, decías generalmente conflictos vecinales, pero ¿qué otro tipo de conflictos suele tener una respuesta en la mediación? Esos son los que más surgen, es la mayoría de los casos que tenemos. Otra de las consultas que recibimos permanentemente y que es muy amplia es respecto a la cuota alimentaria por parte de las madres. Esa también es una consulta que se recibe de forma o en gran cantidad. Entonces también poder explicarle a la persona cuáles son los derechos que le corresponden tanto a ella como a los niños y niñas que tiene a su cargo es una de las consultas que más recibimos. ¿Cómo ves en toda la sociedad la celebración o el recordar el 10 de diciembre como fecha emblemática de los derechos humanos? Creo que todavía no es una fecha, me gustaría que sea mucho más conocida y que las personas tengamos presentes cuáles son nuestros derechos y la evolución que venimos teniendo. No siempre se respetaron en su totalidad, siempre pueden ser aún más respetados. Entonces, aprovechar esta oportunidad para que se difunda la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos es también llamar a la ciudadanía para que nos conozca, para que pueda ir a visitarnos y tal vez conocer nuestros proyectos, por qué no presentar alguno que tengan en mente y conocernos y que vean la importancia de la participación ciudadana en las actividades que se desarrollan desde el Estado. ¿Pensás que esto de la pandemia hizo que seamos más observadores de los derechos del otro? Digo, en este sentido, teniendo en cuenta que hay una sociedad mucho más contemplativa o en un momento muy particular de quiebre, ¿no? De sensibilidad respecto a la otra persona. Bueno, totalmente. La pandemia hizo que veamos que nuestro comportamiento puede influir directamente en la vida de otra persona y en algo tan valioso como es la salud o como es la vida. Descubrimos que si yo no me cuido, tengo la posibilidad de perjudicar gravemente la vida de otra persona, tal vez con un estado de salud un poco más vulnerable. Actualmente estamos viéndolo desde el lado de la vacunación, por ejemplo, que hay varios cuestionamientos respecto a este tema. Entonces, aprovechar esto para poder entender dos cosas. Primero, que tenemos que evaluar y cuestionar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías, estudiarlos, analizarlos.
y ser muy respetuosos de todas las acciones que podamos llevar adelante que tienen una repercusión directa en la vida de las otras personas. Nada más claro que lo que vivimos en la pandemia para entender la responsabilidad y el grado altísimo de responsabilidad que tienen nuestras acciones sobre la vida de otras personas. Y bienvenido sea siempre el pensamiento, la reflexión, el debate, eso siempre es bienvenido. Bien, la comparación también es otro tema para tener en cuenta. A veces inmersos en nuestra propia realidad, no hacemos la comparación con otros. ¿Cómo estamos en Jujuy particularmente en relación con otros países u otros estados latinoamericanos? Teniendo en cuenta que Jujuy tiene una historia particular, ¿no? Sí, como te decía, nuestro trabajo es aquí en la provincia y en muchos casos trabajamos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del Consejo Federal, y a partir de allí vamos adoptando las distintas herramientas que existen a nivel nacional y que existen a nivel internacional y las que creamos nosotros desde aquí de la provincia para fomentar este respeto. Argentina está atravesando también un momento difícil, al igual que todos los países del mundo, como consecuencia de esta pandemia, y allí radica la importancia de este planteo respecto a el respeto de los derechos humanos que tenemos que entablar y llevar adelante con un debate serio, con un debate objetivo, con un debate mesurado, porque es una materia que creo que muchas veces se utiliza de manera parcializada o de manera se manipula partidaria o se manipula. Entonces es una responsabilidad muy grande que creo que demostraría nuestro nivel como sociedad, poder trabajar la materia en derechos humanos de una forma objetiva y sin sesgos, sin parcializaciones. Te preguntaba esto teniendo en cuenta de que la Argentina tiene una organización de trabajo en relación a derechos humanos y a diario vemos que la prensa no nos devuelve la misma imagen de otros países donde se ven claramente cómo se vulneran los derechos de la persona, sea por parte de la política, sea por la política internacional, por la propia implementada por cada uno de los países. Entonces, haciendo esa comparación, la Argentina, desde mi punto de vista, observando simplemente titulares sin mayor estudio, tiene una formación y sigue una línea, a eso me refería. Claro, y teniendo en cuenta que nosotros en nuestra historia reciente tuvimos una vulneración muy grave a nuestra democracia y estamos en formación, estamos creciendo en lo que es la idea y el respeto por los derechos humanos. Creo que también se visualiza en Argentina que toda la sociedad ante un hecho determinado responde, manifiesta su voluntad, lo hace también a través de la herramienta constitucional y democrática que tenemos, que es la votación. Entonces, en América Latina tenemos la noticia permanente de distintas vulneraciones de derechos humanos que en muchos casos provienen por parte del Estado. Y acá lo que está bueno resaltar es justamente la posición de nuestra sociedad de alzar la voz y demostrar lo que piensa y de forma democrática a través del voto, que es nuestra herramienta fundamental que tenemos para demostrar y expresar hacia las personas que nos representan cuál es nuestra opinión y cuál es el camino que queremos que se siga en materia política. Doctora, días pasados hablábamos de la modificación del cabildo, de toda la creación de este centro histórico, pero me remito a un tema que hablábamos en ese momento, centros de detención clandestinos. ¿Cuántos tuvo la provincia de Jujuy? Bueno, en la provincia de Jujuy se encuentra vigente normativa tanto nacional como provincial que protege estos sitios de la memoria, que son, como vos bien mencionás, ex centros clandestinos de detención donde se produjeron distintos hechos de tortura, desaparición de personas, abusos y violaciones y vulneraciones a los derechos humanos en esta época de la última dictadura cívico-militar que vivimos en el país desde el año 76 hasta el 83. Esta normativa determina que estos sitios de la memoria tienen que ser preservados, tanto para lo que es su utilización como objeto de prueba en los procesos judiciales y también a los fines de mantener la memoria. Y también tienen que ser protegidos para su difusión y ese traspaso y esa difusión de la memoria a nuestra sociedad.
Nosotros tenemos una ley provincial y esta ley provincial determina, por ejemplo, al ex comando radioeléctrico como un sitio de la memoria por haber funcionado allí un centro clandestino de detención, y se encuentra dentro de lo que es el predio del Cabildo, que también, bueno, es un lugar histórico, claramente. Y bueno, nosotros trabajamos para que ese lugar sea reconocido y conocido como un ex centro clandestino de detención. Esto se hace a través de un procedimiento que se llama señalización. Nosotros tenemos que colocar un cartel o una placa en la cual se determine que allí funcionó este centro en la época que mencionábamos, a los fines de visibilizar. Cuando cualquier persona circule por ahí puede saber y conocer esto. Exacto. Y como te mencionaba, se necesita preservar y mantener en ese sitio ciertas partes para que se preserve la memoria. ¿Cuántos sitios en la provincia, doctora? Nosotros tenemos 19 sitios. 19 sitios, son distintas comisarías que están muchos están en el interior de la provincia. ¿Todos van a tener la misma señalética? Todos tienen. De los 19 nos faltan señalizar 5 solamente, es una ley también reciente, y todos tienen que tener esta misma estilo de señalización que los identifique como ex centros clandestinos de detención. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, enseñarnos cómo trabajan y más sobre los derechos humanos. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco, porque realmente estos espacios tan populares permiten llevar y que hoy en la mesa o en cada una de las casas estemos hablando de derechos humanos, y es fundamental para nosotros. ¿Las actividades el día de mañana? Las actividades estuvimos realizándolas durante la semana. Nuestra actividad central fue la cuarta jornada provincial que se realizó en el Teatro Mitre el día martes, y hasta fin de año seguiremos con nuestro recorrido en el territorio y realizando las actividades que hacemos siempre. ¿Mañana algo particular? Mañana en particular no tenemos una actividad por las fechas que ya se acercan al final. Preferimos hacerla un día martes, mucho más tranquilos, y muy contentos con la convocatoria que tuvimos el día martes en el Teatro Mitre, así que también lo agradecemos profundamente. Gracias, Marcela, muy amable. Muchas gracias. También gracias a ustedes por habernos acompañado. El día de hoy nos encontramos mañana después de las noticias con una historia diferente. Hasta ese momento.